Dios les bendiga otra vez. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Sí? Aleluya, damos gracias a Dios por esta mañana, amén. Que Dios nos da la oportunidad de volvernos a acercar ante su presencia. Y no olvide esto, amada iglesia, que siempre es por su misericordia. Si estamos de pie es por su gracia, si estamos de pie hoy aquí dándole gloria, rindiendo un culto a nuestro Señor, no es un culto más, es un culto a su nombre. Recuerde que cuando la iglesia llega a la congregación, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros, el cuerpo del Señor. Venimos a rendirle culto a nuestro Dios. No olvide esto, amada iglesia, ¿verdad? Siempre debemos de glorificar su nombre y el culto no es para nosotros. Nosotros eso lo decimos allá en Nueva York. El culto no es para ti, no es para mí, no es para el pastor, es para darle gloria a su nombre. Recuerde eso, nunca olvide eso y cada vez que venga aquí, celebre el nombre del Señor porque Él le ha dado salvación. Amén. Bueno, hoy tengo aquí mucho que hablar, mucho que decir, ¿verdad? Vamos a hablar sobre la familia. En primera instancia vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta bendita mañana. Gracias porque nos permites llegar una vez más para rendirte pleitesía, para darte gloria, para darte todo honor y toda alabanza, Señor, en esta mañana. De verdad, Señor, requerimos de tu presencia, requerimos de tu sabiduría. Danos de nuevo para predicar tu palabra, oh Dios. Aquí estamos, tu iglesia, presente hoy en esta mañana. Y aún nosotros los que compartimos somos tus ovejas también, Dios. Tu palabra habla al corazón también de nuestras vidas. Y requerimos de la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que nos guíes y nos des entendimiento. Abras nuestros ojos siempre a tu palabra, oh Dios. Gracias una vez más por tu iglesia, que tu iglesia sea receptiva, que tu iglesia, Señor, esté en sus sentidos para que nada distraiga de este momento, de este tiempo, Señor, lo que tú tienes para sus vidas, lo que tú deseas para sus corazones, para que sean ellos transformados a través de ti, a través de tu palabra, Señor, y que sea un constante crecimiento y perseverando siempre, cada día que nos das en ti, Señor. Requerimos de ti, Señor, dándote gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Puede tomar asiento, iglesia. Bendito sea el Señor, damos gloria a Dios, como lo dijimos. Y vamos a compartir sobre la familia. Bendito sea el Señor. Quizá dirá usted, ay, hoy vine y van a hablar de la familia. La mía no está tan bien. Bueno, la mía tampoco. Así que bendito sea el Señor, que Dios nos ayude. Bendito sea el Señor. En la Escritura hay contextos, hay doctrina fundamental sobre lo que es la familia. En 45 o 50 minutos, ahí me hace la seña, 50 minutos y ya tendré 5 más, ¿verdad? Bendito sea Dios. Hay un fundamento clave, preciso. Recuerde, la doctrina de la familia está en el Génesis, que quizás tiene los versículos bíblicos, la familia de Dios. En el Génesis nos encontramos prácticamente lo que es la doctrina sobre la familia. Los primeros 11 versículos son muy esenciales, muy importantes. Ahí se encuentra una de las doctrinas generalmente de todo el contexto de lo que es la Escritura. Y dentro de eso está la familia. Y hoy vamos a hablar la familia la familia en el creyente, la familia de Dios, lo que hace la Biblia en el creyente de la iglesia, en el Señor. No olvide, quiero comenzar, hay un principio en la palabra de Dios. De una u otra manera, quizá usted lo ha de entender bien también por la gracia de Dios, un principio, y me gustaría leer Efesios 5, la carta, Efesios 5, 21. Lo que vamos a leer, bendito Dios, solamente con leerlo le va a hablar mucho a su corazón.
muchísimo le va a hablar a su vida. Solamente con leerlo detenidamente, con una actitud de nuestro Señor hacia Él. Dice así la palabra de Dios: someteos unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bendito Dios, es una palabra. Amén. Con solo leerlo, como le manifesté, nos dice mucho. Dice mucho en el contexto de la familia, y hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Como dije, hace unos días, semanas atrás, tuvimos la oportunidad de compartir en la iglesia 6 ministraciones sobre la familia. Hoy vamos a estar aquí, como les dije, 50 minutos, máximo 55, que Dios nos ayude. Vamos a hacer un resumen, prácticamente sería imposible tomar todo en 45 minutos, pero deseo en la gracia del Señor que sea receptivo. El tema de la familia es para el resto de nuestras vidas. El resto de la familia, así como el contexto para el creyente, es una vida constante perseverando en la palabra de Dios. No olvide eso, amada iglesia. Hay un propósito, hay un principio de conocimiento, y me gustaría que pusieras el primer pensamiento: es imposible conocer bien a Dios. Quiero que lo veas bien, iglesia, que lo analices. Es imposible, dice el pastor David Ormochea, es imposible conocer bien a quien no conoces bien. Si no conoces bien cuál es el propósito de Dios, si no conocemos bien lo que es la palabra de Dios o lo que Dios nos dice acerca de la familia, en los roles que hay, por qué Dios permite que el varón sea cabeza, por qué a la mujer Dios le dice que sea la ayuda idónea, el complemento para su esposo. Si no comprendemos eso, vamos a tener muchas luchas, vamos a tener muchas dificultades en el hogar. ¿Por qué razón? Porque al no comprender vamos a hacer lo que yo deseo, lo que yo quiero, como yo pienso, como yo aprendí, como alguien que me enseñó, la tradición así me enseña. Entonces vamos a tener muchas luchas. Alguien tiene que ceder en un momento determinado en el caminar con Dios. Seas tú varón o seas tú mujer. Alguien tiene que tomar una decisión por buscar siempre el camino del Señor. Entonces el principio de conocimiento, dice la palabra de Dios en Proverbios 1:7. El propósito del conocimiento o el propósito de la sabiduría es el temor del Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Escuche eso, amada iglesia. Dijimos el pensamiento. Si tú no conoces para qué Dios te formó, Dios te hizo varón como cabeza, y lo voy a hablar en contexto general, en Génesis lo puedes encontrar, Génesis 2. No vamos a poder abarcar todos los versículos, pero quiero que quedes con eso. Génesis 2, ahí lo tenemos. Aquí habla del misterio de la familia. Si no conoces para qué Dios te hizo hombre y con qué responsabilidad Dios te hizo, con qué rol, vamos a asumir un papel de subyugar nuestro cónyuge. Vamos a tratar de dominar nuestro cónyuge. Vamos a tratar de
de ser los número uno y en nuestro hogar vamos a decir, así se hace porque yo digo. Así se hace porque yo digo y tratas de imponer. Entonces, pero la palabra tiene un contexto muy diferente acerca del rol masculino, al que es cabeza. Hay una gran responsabilidad. Es un gran privilegio, pero tienes una gran responsabilidad. Si tú estás casado o piensas casarte, o aquí hay chicos que van creciendo y dirán, bueno, yo que vine aquí, yo estoy soltero, yo no tengo compromiso. Bueno, vamos a ver. Pero una cosa sí te digo, amada iglesia, que es importante de que tú conozcas desde ya acerca de propósito, acerca de lo que Dios dice sobre la familia. ¿Por qué razón? Quizás en su gracia Dios te permite casarte, no lo sé, pero tendrás herramientas, tendrás una apologética de la fe en tu corazón. ¿Para qué? Para poder hablar acerca de lo que es el rol del hombre. Tú también puedes hablar de lo que es la familia en Cristo Jesús cuando conoces todos estos propósitos en el Señor. Entonces es el temor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor, pero habremos muchos necios que quizás no queramos escuchar sobre lo que Dios nos dice acerca de la familia. Muchos quizás no queramos disciplinar nuestras vidas o someternos a la palabra de Dios para que Dios vaya obrando cada día su palabra en nuestro corazón. Tienes que tomar una decisión en este caminar. Puedes seguir caminando como tú consideras que tú tienes ideas, tú tienes pensamientos, como te lo dije anteriormente, y tú crees que así puedes avanzar. Bueno, alguien una vez me dijo lo siguiente, solamente para darle un ejemplo o una figura. Dice César, es ir en contra del evangelio o no aplicarlo, es como querer subir una escalera eléctrica invertida. En lugar de bajar por esa escalera, tú puedes bajar por un lado y bajas tranquilamente sin algún esfuerzo y llegas a la meta. Pero si tú quieres lidiar con el asunto, tú vas a querer subir en lugar de bajar. Entonces vas a batallar, te va a costar, y el día que tú te canses, vas a llegar al mismo punto donde tú estabas. Ahí mismo. Entonces dije, tiene razón. Vamos a tomar la escritura, tómala de todo corazón. Nosotros, lo hemos dicho, venimos de lejos, pero venimos a compartir la palabra del Señor. Venimos a lo que Dios nos dio por gracia, amada iglesia, para poder. Me hubiera gustado que mi esposa estuviera aquí hoy, no lo está. Quizás en un futuro podamos venir juntos, podamos venir a compartir. Me atrevo, voy a hacer esto un reto al pastor, hacer un seminario sobre familia, sobre el hogar, sobre más profundo, más amplio el tema. Me gustaría poderlo hacer, pero eso está en las manos del Señor. Eso estaría en las manos del Señor, solamente. Dice la escritura en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también me olvidaré de tus hijos. Mira, el pueblo de Dios, teniendo el conocimiento, ignoró el principio del Señor. Me dijo, no me interesa lo que Dios tiene para mí, no me interesa. Y esa fue una de las causas del exilio del pueblo de Dios, desconocer el principio de Dios. Por lo tanto, Dios no había manera de cómo bendecir la generación. Aquí hay padres de familia, alcen su mano los papás. ¿Cuántos somos padres? Fíjese bien, cuando nosotros desechamos el conocimiento del Señor, bendito sea su nombre, es evidente que esa generación que está creciendo o que ya creció o que está en el camino, nosotros somos responsables de marcar esa generación con los propósitos de Dios. Ellos, nuestros hijos, van a observar, van a ver nuestro ejemplo en nuestro hogar. Ellos están atentos a lo que tú y yo hacemos. Ellos están atentos a cada movimiento que nosotros hacemos en nuestra casa. Dentro de esta casa, que es un hogar, esa casa donde vives es un hogar donde es el principal ministerio. Ponme el último pensamiento, por favor. El último. Y quiero que leas esto que dice el ministro Ken Ham. Dice, la familia es la primera y más fundamental de todas, ahí subrayo, de todas las instituciones humanas ordenadas por Dios en la Escritura. Repito otra vez,
La familia es la primera y más fundamental de todas las instituciones humanas ordenadas por Dios en las Escrituras. Es la más grande. Tú puedes servir a la iglesia como yo, como ministro, usted, la actividad que hace. Podemos nosotros tener una apariencia de tener un hogar muy feliz. Pero Dios nos está llamando, primeramente es la familia antes que... Es ahí donde pastoreas tu casa. Es ahí la pequeña iglesia, varón de Dios, te lo digo a ti, varón. Es la iglesia donde Dios te permite compartir, ministrar, enseñar, preparar a los que son tuyos, incluyendo tu esposa, ¿sí? Incluyendo tu esposa y tus hijos. Eres el cabeza, dices, nosotros acá, nosotros los mexicanos, tenemos una fama, el mexicano tiene una fama de ser machista. ¿Cuántos sabían eso? Como México no hay dos. Sí, el mexicano tiene una fama de ser machista. Se habla muy constante, no solo aquí en el mundo. Yo vivo allá y muchos escuchan, otros hermanos latinoamericanos escuchan del mexicano. ¿Sabes por qué? Porque la promoción viene desde las películas, desde ahí viene, ¿sí? Se promociona mucho el mexicano, entonces ellos nos conocen también. Pero déjame decirte que no solamente el hombre, la mujer necesita también ser tratada por Dios. La mujer también necesita ser tratada por Dios para que conozca por qué es la ayuda idónea. Y ayer el pastor nos hacía recordar cuando se trata de ayuda idónea, como que no nos gusta ser la ayuda, como que no nos gusta esa expresión de ser ayudante. Pero si Dios lo hace, no tienes por qué avergonzarte. Dios tiene un propósito con lo que es la ayuda idónea. Eres el complemento de tu esposo. Es lo que tú vas a ayudar, vas a plantar, vas a guiar. Es un soporte. La palabra ayuda tiene un contexto muy grande en la Escritura, muy grande. Eres un soporte para tu esposo. Tú también le ayudas, tú también lo proteges. Tú también lo guardas de las cosas externas. ¿Sí me hago comprender, amadas hermanas? Entonces, tú le ayudas a tu esposo. Entonces, amada iglesia, el desconocer el principio de Dios nos va a llevar de una u otra manera a que nuestro hogar no sea lo que Dios desea que sea. Necesitamos comprender siempre la Escritura para que Dios nos guíe, amada iglesia. Recuerde, el hombre cayó, Adán cayó, y Dios le hace una pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Es una pregunta para hoy, es una pregunta retórica, una pregunta que te reta, una pregunta que tienes que analizar. ¿Dónde estás, varón? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Ramiro? ¿Dónde estás hoy? Cuando el hombre cae y rompe el patrón, la mujer, claro, como dice el pastor, la mujer toma del fruto y le da al varón. El varón es el responsable de su casa, de su hogar, tiene una gran responsabilidad. Cuando caen, bendito sea el Señor, Dios permite eso. El hombre tiende, o el rol de los dos tiende a huir de la presencia de Dios. El hombre no quiere buscar la presencia del Señor. Nos volvemos pasivos, nos volvemos ajenos a lo que es la casa, nos volvemos ajenos a lo que es nuestro hogar. Y por lo tanto, ¿qué hace? Nuestro hogar carece de la dirección dentro del hogar. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos asumir. Llegamos de nuestro trabajo cansados. ¿Quién llega cansado de su trabajo? Todos. ¿Sí? En lugar de atender nuestra familia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? En lugar de estar con gozo, ¿cuántos llegan con gozo a su casa? Hoy llegué a mi casa, voy a ver a los míos, voy a ver a mi esposa, voy a ver a mis hijos, si tienes hijos. Pero muchos de nosotros llegamos cansados, frustrados, enojados, con inquietudes. Nos levantamos enojados con la señora. Entonces venimos con esas cargas a la casa y no atendemos a nuestra prole, no atendemos nuestra familia. Es muy importante que tengas un tiempo siempre, iglesia. Por eso este edificio es pequeño, grande. Allá en la ciudad tenemos edificios muy grandes. Hay construcciones que son metros y metros de profundidad para levantar una estructura de 100 pisos, una estructura inmensa.
Varón de Dios, eres una estructura, eres un fundamento. Para poder ver ese edificio estable, tiene que tener buenos fundamentos, una buena base sólida. Hace muchos años, allá en la ciudad, hubo un acto terrorista y cayeron 2 edificios muy grandes, quedaron 2 huecos inmensos después de haber limpiado esa estructura que estaba ahí caída, y quedaron unos hoyos inmensos. Ahí se miraban los ciertos fundamentos que tenía esa estructura. Para poder marcar esa familia, quizás tú vas a estar muchas veces escondido, eres el que menos se ve. Allá abajo, donde ese fundamento le pega la oscuridad, donde está la temperatura, la humedad, no se nota. Sin embargo, para poder ver esa estructura inmensa, grande y sea visible, y la quieres ver, ese hogar, esa luz, necesitas fundamentar tu casa. Pero primeramente necesitas fundamentarte tú. Primero fundamentate con la palabra de Dios. Y verás que ese hogar, una familia o un creyente en un vecindario, la gente que está a tu alrededor va a observar si realmente, de hecho, la luz de Cristo se va a reflejar en tu vida y vas a ser un referente en tu vecindario. En ese vecindario tan pequeño que tú consideras, ahí va a haber luz de Cristo. Ellos van a observar tu actitud como padre de familia, como mujer de familia. Te van a observar. Quizás antes de venir al caminar con Dios, quizás tu familia era disfuncional, tu familia no era lo que tú querías. Quizás los vecinos te miraban discutir constantemente. Quizás tu familia personal te conoce, pero hoy que tienes a Cristo, da la oportunidad de que Cristo trate tu hogar. Pero necesitas doblegar tu vida a la Escritura, aprender qué dice la Escritura acerca de la familia. Porque soy el cabeza de casa, porque soy la ayuda idónea de mi esposo, ¿verdad? Y la generación que viene, si nosotros no procuramos abrazar la Escritura, esa generación va a sufrir los daños colaterales. Va a sufrir los daños colaterales. Van a lidiar, van a batallar. Hoy hay mucho divorcio en la sociedad. Hay mucho divorcio y nosotros pertenecemos a una sociedad también. Pero la iglesia también está siendo marcada por el divorcio. ¿Dónde está nuestro ejemplo? ¿Dónde está la luz de Cristo en nuestras vidas para que nuestras vidas sean de transformación para otros? La única lugar, entonces dijimos, el hombre huye, el hombre se vuelve temeroso y jugamos a culpar a otros. No, es que, ¿qué dijo Adán? Es que la mujer que tú me diste, es como decirle, mujer, es que tú eres culpable de lo que me pasa en mi casa, es que tú no me ayudas, es que tú esto, y es que tú esto, es que tú cocinas mal. No, ¿sí me hago comprender? Acusando siempre. ¿Y qué hizo la mujer también? La serpiente. Nos volvemos contrarios, volvemos a luchar unos con otros. Acusamos, señalamos, pero ninguno de nosotros tomamos la decisión, yo soy el responsable. Dios te va a llamar a cuentas. Ojo, escuche esto, iglesia. Dios le va a llamar a cuentas un día de su acción y de su actitud. ¿Por qué no cumpliste tu responsabilidad dentro del hogar? El matrimonio, la Escritura enseña que el propósito principal dentro del rol de como hijo de Dios en la familia es nada menos que presentar al mundo entero una imagen de 3: la naturaleza de Dios, lo que es Cristo en nosotros, el evangelio de Jesús, el que salva, y presentar a la iglesia. Ese es el gran misterio del Señor. Aquí acabamos de leer el misterio en el versículo 31. Perdón, aquí lo tengo. Sí, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vayamos un poquito a Génesis,
solamente para hacer un recorderis, como dice el pastor. Génesis 2, 24, 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Pero dice el 24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola ¿qué? Carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ambos estaban ¿qué? Desnudos. Pero dice aquí el 24, recalco: por tanto dejará el hombre a su padre. ¿Le está diciendo a quién? Al hombre. Al hombre. Nosotros aquí en Latinoamérica, bueno, aquí en México también, aquí, a veces tenemos la actitud de mamitis. ¿Cuántos tienen eso? No voy a dejar a mi mamá. Muchos varones tienen esa actitud de mamitis, ¿sí? Les da mamitis, ya están grandes y es que mi mamá hacía mejor los frijoles que tú. Es que mi mamá cocina mejor que tú. Cuidado con lo que dices. Entonces muchas veces nos volvemos ásperos. La Escritura habla de ásperos, que nosotros somos ásperos al decir palabras así. ¿Tienes esa actitud? ¿Tienes esa actitud en tu corazón? Entonces el hombre dejará a su padre. Es un contexto de fundamento. El hombre dejará a su padre. No dice el muchacho dejará a su padre. Dice el hombre. Escuche esto. Hoy lamentablemente nos estamos casando, y no digo que no se vaya a casar, muy jóvenes, sin tener principios, sin tener fundamentos, sin tener base, sin tener experiencia, ¿sí? Entonces aquí habla de un hombre que ya está capacitado para afrontar un hogar, un matrimonio, y si hay hijos, gloria a su nombre. Un hombre capacitado, no dice del muchacho y no dice del niño, dice del hombre. El casado casaquete, ¿cierto? Exactamente. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne. Aquí habla de un pacto matrimonial. El hombre no puede crear un pacto. Es Dios el que pone las reglas, el que pone los fundamentos, cómo funciona el hogar. Básicamente el matrimonio aquí en Génesis, lo que acabamos de ver, Génesis, básicamente el matrimonio es la obra de Dios, y esencialmente el matrimonio es la representación de Dios. No olvides eso, amada iglesia. Dado las circunstancias, hay una cosmovisión bíblica, hay una cosmovisión mundana, una cosmovisión de la sociedad. Eso se contrapone, no se llevan bien, no se pueden mezclar. Cuando tú abrazas esa cosmovisión y no te sometes a la voluntad de Dios, como dijimos, vas a tener una actitud así como estas. Nosotros somos primero, yo soy primero, el hombre es, hablo hombre y mujer dentro de la relación matrimonial, y vamos a hablar sobre los hijos un poquito también, vamos a hablar sobre los hijos. Nosotros somos egoístas, nosotros nos volvemos independientes dentro de la relación. Esto es mío. ¿A cuánto luchan con que esto es mío? Yo tengo una cuenta de banco, pero yo también, vamos 50-50, ¿qué te parece? 50 y 50, ¿qué te parece? Allá en Estados Unidos se trabaja mucho ese concepto. No solamente en la gente que no conoce del Señor, aún dentro de la iglesia del Señor. ¿Acaso Dios dividió las cosas? El Señor nos dijo, esto es mío, esto sí, esto no, esto es para ti, esto no. Dios se entregó todo por nosotros. Dentro de la relación matrimonial nosotros nos damos todo, no hay un 50, no hay un 50%. Bueno, una pregunta aquí a las mujeres. Es una pregunta. ¿La mujer está embarazada 100% o 50%? Completamente. O está embarazada o no está embarazada, ¿cierto o no? Definitivamente. Nos damos un completo. Jesús se dio completo, se entregó completo. Y dentro de la relación matrimonial nosotros nos damos completos. ¿Por qué? Porque la autonomía, la independencia, dice John Piper, bendito Dios, el ego que cargamos nosotros nos impide crecer. Vamos a tratar, dijimos, el marido llega a su casa y ¿qué hace lo primero? Se entretiene,
Si le gusta el deporte, ¿qué hace? Enciende el televisor y se pone a ver una película, un deporte, ¿sí? En lugar de atender su casa primero. Y así se pasa día tras día, ¿sí? Hoy tenemos muchos hombres a nuestra edad, en lugar de estar atentos y aprendiendo de la palabra de Dios, un hombre dentro de la iglesia de Jesús, un hombre salvado por Cristo, en lugar de estar aprendiendo, capacitándose en la escritura de Dios, está jugando Nintendo. Dale, se empieza a jugar. Oh, ya viste el juego fulano. Dale. Varón de Dios, ya estamos a una edad. Nuestra familia depende del Señor, pero nosotros estamos allí como cabeza del Señor. Entonces, todo eso, tenemos el internet, la televisión y el cine, nos encanta el entretenimiento, ¿sí? Nos llama la atención las cosas que están aquí. Aquí tienes mucho que mirar, mucho que ver, hay mucho que observar. Y si te vas a Estados Unidos, tenemos un montón de cosas que nosotros, la iglesia, como hombres, como mujeres, como hogar, nos podemos desviar del propósito. Son llamativas. Yo no digo que no te vayas de vacaciones, yo no digo que tengas un juego en tu casa, yo no digo que no veas un partido de fútbol o que vayas a un partido de béisbol. No, todo eso está bien, pero cuando eso se convierte en una prioridad, vamos a tener dificultades. Varón de Dios, doblega tu corazón a la palabra del Señor. Hermanas, ahí está la palabra del Señor. No temas. Si Él no quiere cumplir el propósito del Señor, tú aférrate a la palabra de Dios. Ora, humíllate al Señor. Mientras no haya una distracción de violencia, hablaba la vez pasada a la iglesia del Señor, mientras no haya situaciones difíciles que afrontar, una violación sexual, padres violando hijos, y eso también se ve en la iglesia del Señor. Es fuerte lo que estamos diciendo, iglesia. Hay muchas cosas que nosotros quizás se ocultan dentro de, pero existen hombres maltratando a sus esposas cristianas. Mujeres que no se sujetan, mujeres que irrespetan a sus maridos. He visto casos, vengo a veces de mi trabajo, camino a mi casa y en el transcurso del camino a veces observo situaciones difíciles. Ya jovencitas de 14 años tomadas de la mano, veo, digo yo y me pregunto, yo tengo hijas de esa edad y me pregunto, ¿dónde están los padres? Veo hombres violentando a sus esposas, golpeando. Hace unos días estuvimos en un centro comercial con mi esposa y mi hija que está aquí y vimos la acción como un hombre golpeaba a su esposa enfrente de todo el mundo. ¿Qué hicimos? Nos bajamos del auto y fuimos a hacer un reclamo a la persona directamente. Tenía las cámaras a un lado. Yo no hice nada, dice. Imagínate. Tenía sus 2 hijos, si acaso de 2 y 3 años, venían cargados de mercancía, acababan de comprar productos, pero el hombre le da 2 bofetadas a su esposa. Vemos muchas cosas. Y otro momento me tocó mirar una esposa gritándole al esposo y respetándole delante de toda la gente que camina en esa calle. Esa es una sociedad sin Cristo. Una sociedad sin el amor de Dios va a ser eso y mucho más. Pero nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Cristo nos ha salvado, iglesia. ¿No le ha salvado Cristo? Amén. Entonces, eso vamos a representar en el propósito del Señor. El matrimonio es obra de Dios. El matrimonio es obra de Dios, fue el diseño de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. ¿De quién fue idea? De Dios. Esa es la idea de Dios. El matrimonio es la idea de Dios. No es de ninguna institución, mucho menos de la institución de la tierra. Es la institución divina de parte de Dios. Y Él sabe cómo funciona un hogar. Apégate a la palabra de Dios. Dentro del hogar vas a tener luchas, va a haber momentos difíciles. ¿Quién no tiene momentos difíciles en su hogar? Yo alzo la mano. Quizás usted no la alce, no se preocupe. Todos tenemos momentos de dificultad, de luchas dentro de un hogar. Como dije,
mientras no sean momentos de esos críticos que violenta el hogar, que sacude el hogar, todo lo demás es tratable en el propósito de Dios. Aún esas cosas, aún el pecado de adulterio puede ser tratado en las manos del Señor. ¿Sabes? El divorcio, la separación, ¿qué daño hace al hogar? Cuando Dios dice aquí, y serán una sola carne, Dios sella ese hogar, Dios sella esa unión, bendito Dios. Y yo lo digo, y dice el contexto del hebreo, como fue escrita la palabra de Dios, es como, habla de un pegamento, habla de un glue. Es como tú poner sobre estas hojas pegamento y quieres unirla, la pegas y dentro de 5 o 4 días o un mes quieras tratar de despegarlas. ¿Qué va a suceder con esas hojas? Se rompe, se dañan, ya no son igual, no las puedes juntar. El divorcio hace eso en nuestras vidas. El varón dice, yo soy fuerte, yo me aguanto. No, le daña el corazón. Daña a quien su hogar, su cónyuge, daña. ¿Quién más recibe ese golpe? Los hijos. Mira, no solamente te daña a ti, no solamente daña a tu esposa, no solamente daña a tu generación, sino el referente que está cerca, las familias que nos acercaban, se daña la relación de las familias. No solo eso, la relación de la iglesia sufre cuando hay un divorcio en la comunidad de la fe, sufre la iglesia. No solo eso, la sociedad también sufre porque somos una estadística más dentro de la sociedad. También los cristianos tienen estas luchas, sí, pero tú estás en el propósito de Dios. Y si tú y yo buscamos la palabra del Señor, déjame decirte que Dios nos va a ayudar a salir adelante. ¿Cuántos confían en el Señor? ¿Cuántos confían en el Señor? Gloria a Dios. Entonces, amada iglesia, hoy también dentro de las cosas que existen, ya no se guardan para sí, ya no se guardan dentro de, tenemos que enseñar sobre esto. Hay un comportamiento desinteresado acerca de los roles, de las responsabilidades. Y hoy también tenemos momentos difíciles porque esa sociedad, venimos nosotros cargados de aquello que veníamos cargados de tantas cosas que aún dentro de la sociedad ya no nos casamos, ya no queremos vivir en unión libre. Eso es lo que yo pensaba antes de venir a Cristo, unión libre. Pero eso distorsiona el propósito de Dios acerca de la familia. O dos, esa unión libre pueden vivir en una casa. O dos, lo que se ve mucho en Estados Unidos es que él y ella viven en diferentes casas y van y tienen relaciones sexuales de vez en cuando. Eso es modalidad en Estados Unidos. Hay relaciones sexuales. Dijimos ayer que cuando tú vienes a Cristo y quieres presentar a Cristo en tu vida, ya una mujer no se convierte como un producto, algo para tu placer. Déjame decirte que la belleza es subjetiva. Yo le decía a la iglesia, yo tenía pelo, mucho pelo antes de irme de aquí. Se me ha caído el pelo. ¿Sí? Vamos envejeciendo. Salen canas. Yo cuando salí de aquí no tenía canas, hoy tengo canas. Y el momento que estés en ese lapso, hay un accidente, hay una situación y alguien no queda bien. ¿Qué vas a hacer, esposo o esposa? ¿Vas a huir? ¿Te vas a ir porque tu esposa no está bien o porque tu esposo no está bien de salud? Tienes que estar con él. Supe de unas personas ahí en Estados Unidos, ellos se comprometieron en matrimonio y antes de contraer matrimonio, el novio 2 semanas antes de contraer tuvo un fatal accidente. Da el caso que él quedó mal, completamente mal quedó. Da el caso que hoy en día solamente si acaso el 40% de su cuerpo, de toda de su vida, de su ser, es un 40% bien. No puede hablar muy bien. No se habían casado. Ella toma una decisión que se casa con él después de algunos años.
Yo pienso que muchas mujeres no lo harían así. Y si dentro de tu relación suele suceder una situación difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? O la esposa va madurando, o el esposo va creciendo, ya el esposo se vuelve un poquito gordito, ¿cierto? Ya cambia. La esposa empieza a tener hijos, su cuerpo cambia. Ya no me gusta. La voy a cambiar por otra, decía el pastor el otro día. Ya no puedes cambiarla por otra. La belleza es subjetiva, iglesia. Pero los propósitos de Dios son inalterables. Tienes dones, gloria a su nombre. Úsalos para la gloria de Dios. Sí, es verdad. Como dijimos, el matrimonio es para la gloria de Dios, porque dice su palabra en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios siempre. Todo lo que hagamos sea para darle gloria a Dios. Dentro del pacto matrimonial, como lo dijimos, solamente referente vamos a usarlo, el pacto de Dios. No olvide eso. Le puedo recomendar unos buenos libros. Uno de John Piper, que habla sobre el pacto matrimonial, y usted lo puede adquirir, ¿verdad? Otro del pacto matrimonial de Derek Prince, también lo puede adquirir y le va a dar más estructura a su hogar, a su casa. Va a conocer un poquito más, pero hay que aplicar la palabra al corazón. Efesios 5:21 tiene el contexto de cómo debe de ser un hogar, cómo debe de ser una familia, cómo Dios representa o cómo Dios ve un hogar en el nuevo pacto en Cristo. Ese es el misterio que Dios hablaba. El Antiguo Testamento era un reflejo de lo que sería el Nuevo Testamento. Bendito sea su nombre, iglesia. Y lo voy a leer. Es un símbolo de la gracia de Dios. El pacto es un símbolo de la gracia de Dios que Dios sitúa entre sí mismo, que es quien lo ofrece y el hombre es quien lo recibe. Lo propio de Dios es dar y lo propio del hombre es recibir o rechazar. Tú decides recibir el pacto de Dios o decides rechazar el pacto de Dios, aunque seas creyente. Y comúnmente hoy todos nosotros tendemos más bien a rechazar ese pacto matrimonial de Dios. Dice la palabra de Dios, sin pacto, no, dice John Piper, sin pacto no puede existir relación alguna con Dios. Sin sacrificio no puede existir un pacto. Pero dice la palabra, para dar contexto, juntadme mis santos. ¿Quién los junta? El Señor. Juntadme, Él dice, Él ordena, juntadme mis santos, o sea, su iglesia, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Juntadme, dice el Señor. La comunión íntima del Señor es con los que temen, le temen y con ellos hará conocer su pacto. Si nosotros tenemos una relación con Dios y hemos nacido de nuevo, Dios va a intimar contigo y tú con Él. A ti va a ser el que Dios te va a mostrar su palabra siempre y cuando tú intimes con Dios. Que no sea la función de lo que nosotros aprendimos antes de venir a Cristo, con todo aquello que aprendí. Mi familia hizo lo posible por mostrarme a Cristo. Papá y mamá me hicieron lo posible por mostrar lo mejor, pero quizás no era lo que era la palabra, y lo digo con respeto. Pero hoy tú tienes la posibilidad de arropar esta escritura y decir, voy a buscar. Es algo que tú debes de hacer, amada iglesia. Buscar con diligencia, inquirir en la palabra de Dios. Inquirir es investigar, es una palabra que se usa en el aspecto judicial o aspecto policíaco. Es inquirir, es analizar, es buscar como con lupa esa palabra de Dios. Es ser como un detective buscando la palabra de Dios a tu favor. Seguimos. Dentro de ese pacto matrimonial, hay veces que nosotros dijimos como queremos buscar nuestros propios beneficios. Bueno, yo quiero conseguir esto. No es que puedo conseguir, escuche eso, varón, mujer. No es que yo puedo conseguir de él o de ella, es que puedo dar.
es en qué puedo servir. Cristo vino a servir a su iglesia, ¿sí o no? Ese es el misterio. Eso se refleja Cristo con su iglesia. Y eso debemos ser nosotros con nuestros cónyuges. ¿En qué te puedo servir? ¿Qué puedo dar por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? No que me puedes dar. Él vino a buscar, Lucas 19:10 dice, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién vino? Jesús. Él vino a buscar y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. Bendito sea el Señor. ¿Cuánto tiempo me queda, hija? Ya, el tiempo avanza, ¿cierto? Sin querer queriendo, dijo mi amigo el Chavo del Ocho. Quiero tratar un punto hasta aquí, voy a hacer resumido esa parte. Varones, solamente Dios nos llama a tratar a nuestro cónyuge con sabiduría, con respeto, como vaso más frágil, no ásperos. A veces nos convertimos como gente áspera. La batalla y la lucha de nosotros viene desde Génesis, hombre y mujer. Me gustaría que vaya a Génesis rápidamente, porque después de esto voy a tratar sobre los hijos. Génesis 3. Génesis 3, 16. Génesis, ¿sí encontró Génesis? Bendito sea el Señor. Génesis 3, 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y dice aquí la parte punto y coma, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Eso fue el impacto que hizo la falla que cometió Adán y Eva en el huerto del Edén. Fallaron, pecaron. Y esas fueron las consecuencias. La batalla de los sexos, si uso esa expresión, viene desde allá, desde el Génesis. No es ahora actual, aunque ahora se viene con como un tsunami fuertísimo en contra del propósito de Dios. Pero viene lo que es la ideología que se escucha como el machismo y la ideología de lo que es el feminismo, viene desde allá. La batalla de los sexos, el hombre tratando de subyugar su esposa, lo hace como el hombre es más grande, más fuerte, de una u otra manera, trata de imponerse sobre la esposa, subyugándola, sometiéndola, mandando. Yo soy el que mando aquí. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el hombre. Pero la mujer, ¿qué hace? Con su sutileza manipula. No tiene la fuerza del varón, pero usa la astucia de la manipulación. Wow. Hace muchos años, cuando hablé esto en la iglesia, cuando salimos del culto, afuera me estaban esperando 2 hermanas. Bueno, si eran mis hermanas, para reclamarme por qué había dicho eso. Es que la Escritura lo dice. El hombre es cierto, tiene la característica de ser fuerte y de enseñorearse de su esposa, y a veces a golpes. Ahí dice la Escritura. Y la mujer, ¿qué hace? Manipula, quiere tomar posesión de la autoridad dentro de la casa. Bueno, estamos en silencio, bendito sea el Señor. Un día, quiero que veas esto, un día vamos a morir. Es de cuenta que estás tú imagínate que estamos en un sepelio y de momento la gente se acerca al féretro, empiezan a mirar al que está ahí, al difunto, pasa la esposa, tú la conoces que es tu esposa, pasan los hijos, pasa la familia y allí el pastor está dando los principios de bendición y etcétera, etcétera. Y de momento tú pasas y te ves que tú eres. Soy yo. Ah, caray. De momento tú miras y observas que eres tú el que está ahí en ese féretro. Iglesia, un día vamos a perecer, un día vamos a irnos de este mundo. La pregunta es la siguiente: ¿qué legado vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra familia?
Hazte esa pregunta. Vamos a dejar un legado. Y de eso se trata. El propósito del Señor es dejar un legado a nuestros hijos, a nuestra familia. Es dejar un legado. ¿Estás dejando un legado o estás dejando un banco lleno de billetes? Yo sé que eso es bueno, me va a servir. ¿Sirve el dinero? Por supuesto que sí. Las casas sirven, los autos sirven, las propiedades sirven. Pero eso no va a traer salvación a las vidas. Es bueno que si los dejas, déjaselos, no hay problema. Pero un legado que va a trascender sus vidas. Un legado que va a trascender sus corazones, amada iglesia. ¿Estamos dejando nosotros ese legado a nuestros hijos? Dice la Escritura en Salmo 112, 1, 2, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendecida. El que teme al Señor. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Qué clase de legado estamos dejando a nuestras familias? ¿Qué clase de herencia le estamos dando a nuestra familia? Nuestros hijos en nuestro hogar, ellos adquieren la visión dentro de lo que es el entorno de la familia, del hogar, de las cosas. Ahí adquieren primeramente, es ahí acerca de Dios, acerca del perdón, acerca de la vida, acerca de buscar la presencia del Señor. Ahí en la casa. ¿No te da gusto tener hijos y como padre y como madre formarlos, darles lo que Dios te dio? Tú tienes la visión, tú tienes el propósito de Dios y nadie más los puede cuidar como tú los puedes hacer. Nadie más. No va a ser la tía, perdón que diga esto, no va a ser el babysitter. No. Si tú lo llevas a un babysitter, vas a tener hijos para que otros los cuiden, para que otros los atiendan. Vas a tener dificultades porque ellos van a aprender lo que allá le enseñaron. Hace años, casi nosotros no dejamos a nuestras hijas con babysitter, casi no. Mi esposa comenzó a trabajar ya después de algún tiempo, ¿verdad? Pero había carencias. ¿Quieres que escuche esto? Había carencias. Me refiero a ciertas cosas que a veces requieres. Pero había algo en mi corazón que alguien tenía que quedarse con los hijos. Alguien tenía que cuidar los hijos. Alguien tenía que dar la instrucción a nuestros hijos. Porque allá no les van a enseñar lo que tú tienes en mente de darles el propósito y principios para esa herencia, ese legado a tus hijos. Y un día llegó mi hija cantando una canción, y digo esto con tranquilidad y con respeto. La menor llegó cantando una canción de los Tucanes de Tijuana. Me dije, ¿qué pasó aquí? Y la repetía constantemente, la chona esa que llaman, ¿no? Llegaba, ¿no? Porque la señora que la cuidaba era mexicana y ponía el radio y pura música y ahí, lo que ellos hicieran. Entonces hay un peligro, iglesia, también. Si se casan es porque, de otra manera, si hay posibilidad de trabajar mutuamente, lo van a hacer. Gloria a Dios por eso. Pero si hay posibilidad de enseñarles, de tener tiempo de calidad con tus hijos, hazlo ahora. Date el tiempo para compartir. Mis hijos ya crecieron, dices tú. Y de verdad que es difícil cuando los hijos crecen poderlos tratar. Es difícil poderlos marcar con la palabra. Tienes que humillarte ante la presencia del Señor. Padre, madre, tienes que doblar rodilla por ellos. Tienes que buscar la presencia de Dios, no solamente con regaños, no solamente con decir no vayas para allá. Iglesia, tienes la palabra de Dios, tienes al Todopoderoso contigo, doblégate delante de la presencia del Señor. Y aplica la palabra de Dios a tu vida primeramente. Ellos van a observarte en tu casa. Ellos conocen nuestros defectos, ¿sí o no? Ellos conocen cómo vivimos nosotros. Ellos saben si nosotros buscamos la palabra de Dios de verdad. Ellos saben si nosotros, aunque no nos ven orar, ellos saben si nosotros oramos. Ellos saben. Y tú le vas a decir, quiero dejarles un legado, mamá, papá, pero si tú
con mi mamá, ¿cómo te comportas? Y tú vienes a hablarme de esto. Mamá, si tú me hablas de respeto hacia papá, hacia mí misma, hacia a ti, pero si tú no respetas a papá, ¿qué me estás hablando, mamá? ¿Qué me estás diciendo? Entonces los hijos van a buscar otro entorno a donde reflejar lo que ellos consideran que es mejor. Y el mundo tiene muchas cosas para nuestros hijos. Una pandilla, una institución, un grupo, un equipo de fútbol. Para ellos eso va a ser su familia, pero yo quiero decirte que eso no es familia. La familia es la que Dios instituyó en la palabra de Dios por padre, madre e hijos. Ese es familia. El otro es un entorno fraternal nada más. Pero aquí en la familia es donde nosotros debemos de entregar cuál es el legado que vas a dejar. El mundo está tratando de redefinir la familia. Y muchos de nosotros, lo dije ayer, estamos permitiendo que todo ese bagaje, toda esa basura llegue a la iglesia porque tenemos temor de decirle que eso no es adecuado, que eso no es correcto. No tengas temor, papá, mamá, de usar la escritura, de decirle a tus hijos, eso es pecado. Es pecado lo que estás haciendo, teniendo relaciones sexuales antes de. Eso está en la iglesia de Cristo Jesús. Pero qué bien servimos en la batería, y no es por él. Por favor, no va a decir al pastor qué dijo. O servimos aquí predicando, ¿sí? Tenemos relaciones sexuales. Y alzamos las manos, yo te amo, Señor. No, bien espirituales en la iglesia. El esposo, la esposa allá en su casa peleando, ¿sí? Y venimos a darle gloria a Dios con nuestras manos levantadas. Y nada pasa. Y seguimos con el mismo problema, con la misma lucha. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y ya pasaron 20 y el mismo problema. El mismo problema. Dice la escritura, el hombre que haya esposa encuentra el bien y recibe el favor de Dios. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Por qué orar por tus hijos? ¿Oras para que les vaya bien? ¿Oras para que tengan éxito en su escuela? ¿Oras para que tengan un mejor trabajo? ¿Oras para que tengan prosperidad? ¿Oras para que en el futuro tengan riqueza? Todo está bien. ¿Oras para que tengan salud? Todo eso está bien. ¿O oras para que tus hijos en un día les sirvan al Señor? ¿Oras para que tus hijos un día le den gloria a Dios? ¿Oras para que tus hijos un día busquen la palabra de verdad, para que le sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Oras por eso también? Pero eso algunos dirán, eso ya está pasado de moda. Para algunos dirán, eso es pérdida de tiempo. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Ora por tus hijos, levántate, persiste en ello. Que sea una prioridad, persiste en ello y que sea una posesión para tu vida. Voy a concluir con esto, amada iglesia. Liderar una familia es un privilegio elevado y sagrado. El liderar una familia es un privilegio elevado y sagrado. Indudablemente, no es pastorear es parte del proceso. No es servir solamente por servir, vamos a servir a Dios, pero primeramente es tu casa. Amén, iglesia. Joven, la vida es un vapor. Eres joven hoy, tienes muchas fuerzas y muchas habilidades. Pero un día vas a crecer, te vas a hacer viejo también.
así como yo. Todas esas cosas que el mundo puede ofrecerte no pueden llenarte. Todas esas cosas que el mundo ofrece no te llenarán nunca, jamás. Corre, corre, corre a Cristo. Corre con tal pasión de que Él puede sustentar tu vida como no tienes idea. Él te llenará de la plenitud del amor que solamente Él sabe dar. Cristo. Papá, padre de familia, estás aquí por la gracia del Señor. Acepta la voluntad de Dios para tu vida. Esposa, estás acá por la gracia de Dios. Acepta la voluntad de Dios porque ese es el orden de Dios. No es el orden del pastor, no es el orden de una institución, es el orden de Dios. Acéptalo con gozo en tu corazón, con voluntad, y verás que Dios va a acceder a darte de su gloria. Amén, iglesia. Dele gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta referencia de tu palabra, oh Dios. Estamos acá solamente como embajadores de ti, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que sea usted, mi Señor, tomando su palabra, Señor amado, y llevándola al corazón y la mente de las vidas que están aquí, Señor. Nosotros solamente somos heraldos, Señor. Vamos a descansar en usted, Señor, y vamos a descansar para que su propósito se establezca en cada vida, Señor. Vamos a dejar el resultado en tus manos, Señor, de nuestro hogar, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Para que, Señor, una sociedad o una iglesia primeramente pueda ver que Cristo realmente vive en nuestros corazones, Señor. Y aún el vecindario, aún esta ciudad pueda, Señor, ver la sal de la tierra y la luz del mundo reflejada en nuestro corazón, Señor. Para no preguntar, Señor, ¿qué ha pasado o qué ha sucedido, Señor? Tú nos dejaste como referente en una ciudad, en un pueblo, en una familia, Señor. Comienza a hacer tu obra en nosotros. Y Señor, y tú que conoces los corazones, Señor, aquí presentes, toma estas vidas, Padre. Toma a los hombres, toma a estas mujeres y toma a sus hijos, Señor, para que te glorifiquen solo a ti en el nombre de Jesús. A ti la gloria y a ti la alabanza en el nombre de Jesús. Oramos. Amén. Amén. Dele un fuerte gloria a Dios.